2017. La última sesión tiene como nombre La historia de la matemática humaniza la enseñanza de las razones trigonométricas. Será socializada por el profesor Jairo Gutiérrez de la UIS y el Instituto Politécnico de Bucaramanga. Tenemos 25 minutos para la presentación y 15 minutos para la sesión de preguntas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta propuesta titulada así pertenece a una investigación que estoy desarrollando a partir de mi tesis de maestría en la Universidad Industrial de Santander y cuya directora es la doctora Sandra Evelyn Parada. Una pregunta que queremos resolver es esta: ¿cuál es el mensaje alrededor de las razones trigonométricas que pueden esperar que emerjan siendo uso un enfoque epistemológico e histórico en la enseñanza de la trigonometría? El contexto de investigación es un colegio oficial, el Politécnico, en la ciudad real de Minas, en Bucaramanga. La mayoría de estudiantes de estrato 2 o 3, muchachos con unas problemáticas profundas de violencia familiar, algunos con drogadicción, con muchas expectativas para la vida, pero que ellos en sus hábitos, en sus actitudes y en sus valores tienen muchas dificultades, porque tienen perecita, porque de pronto en la casa no les han inculcado que sean ambiciosos, que se proyecten, que quieran la vida, etc. Entonces se pregunta uno cómo ayudamos a estos jóvenes. El marco conceptual que me ha aparecido sobre la marcha es desde lo internacional, la ONU, por allá en el 73 habla de los principios del artículo 13, donde habla de un plan de direccionamiento de cosas culturales, económicas, sociales. La ONU ya está advirtiendo que la educación tiene que ser el centro del desarrollo de los países. Después viene Morán en un documento que es sobre los 7 saberes del futuro, que lo publica la UNESCO. Él habla de la matemática, enseñanza en lo humano, quiero decir, enseñanza en lo humano, centrando en lo humano. Y los principios estándares hablan de las matemáticas para la vida, de rescatar lo cultural. A nivel nacional, pues el padre Vasco nos hablaba en el 94 del octógono de disciplinas, entre esas contemplaba la historia de las matemáticas como algo vital. El Ministerio de Educación, con los lineamientos, ya nos despierta hacia hacer uso de la historia de las matemáticas en el aula, y en el 2006 el Ministerio de Educación Nacional, con los estándares, vuelven a replicarlo con lo mismo, y ahí amplían un poquito más el espectro. A nivel local, pues yo me guío por las pretensiones del colegio donde yo trabajo, que tiene una misión muy ambiciosa, habla de lo antropológico, de lo social, de lo cultural. Y a nivel de mi trabajo de investigación, pues me estoy referenciando más que todo en una postura de Edgar Guacanene, que es un doctor aquí de la Universidad Pedagógica, y él habla de la importancia de que el profesor de matemáticas tenga conocimientos en historia de las matemáticas, que las utilice de alguna manera para visionar y para construir artefactos en su práctica docente. Esta postura ha hecho que transforme completamente lo que es la práctica en el aula. O sea, todo se transforma la manera como uno ve la matemática, se transforma el aula misma, ya no es un aula cuadriculada, donde todos tienen que cumplir unos papeles predeterminados, no. Es un aula donde el muchacho empieza a ser libre, habla, discute, se equivoca, se ríe, hasta algunos terminan imitándome, se ríen de mí, yo me río de ellos. Es una aula completamente informal, pero con mucho respeto. La enseñanza es completamente distinta, es decir, yo me vuelvo un muchacho con ellos, juego con ellos, aprendo con ellos, escribo con ellos, produzco con ellos. El aprendizaje para ellos se convierte en una cosa distinta, y la evaluación tiene un componente completamente distinto, que lo quiero más o menos explicar muy rapidito, y que quisiera que ustedes de pronto pudieran ver estas carpetas, que es el resultado de lo que estos muchachos van haciendo, de lo que ellos van haciendo y van construyendo, y cómo uno los va ayudando a salir de esa pasividad. Les traje unas carpetas. Gracias. Este es un formatico que es el resultado de mi trabajo, y ya es un formatico que ellos hacen, donde ellos se van autoevaluando. ¿Cuál es la fuerza de este trabajo? En las actitudes, en el trabajo autónomo, y obviamente en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje de la matemática.
No tendría tiempo para explicar todo esto, pero ahí más o menos en las carpetas ustedes pueden observar lo que ellos terminan diciendo sobre ellos mismos y sobre cómo ellos empiezan a autoevaluarse y a valorar su proceso. La historia de la matemática tiene un impacto profundo en la formación de seres humanos. ¿Por qué? Si ustedes miran los estándares en la página 50 habla de un concepto muy interesante que llama matemáticamente competente. Y hablan ahora de crear, desde un análisis epistemológico, tratar de crear una propuesta muy consistente en el aula donde al muchacho se le haga sentir realmente como una verdadera persona. Eso ustedes lo pueden ver en los estándares, que me parece algo muy fuerte e interesante. Desde la transformación del statu quo, porque ellos se dan cuenta que a través de la comprensión de los conceptos realmente se pueden volver protagonistas de la construcción del conocimiento matemático. Desde los rasgos de la personalidad, porque cuando ellos estudian, por ejemplo, a Pitágoras, a Tales de Mileto, a Aristarco, a Euclides, a Eratóstenes, a Arquímedes, se dan cuenta de la riqueza que hay en cada una de esas personas. Y desde la filosofía, porque casi todos ellos hacían filosofía, entonces yo les hablo mucho de Tales de Mileto, de su manera como concebía el mundo, de la importancia del agua, de conocerse a uno mismo, les hablo de Platón, de Pitágoras, de la actitud de escucha, etc. Es una clase donde permanentemente estamos discutiendo sobre esos elementos. ¿Qué encontré en la enseñanza de la trigonometría? Que se enseña descontextualizada. Entonces la idea es que ellos vean la trigonometría en la realidad, que la miren, que la observen. Yo les digo, salgan al patio y hagan un favor, calculen el ángulo del sol ahorita, no les den más. ¿Pero cómo? Ahí calculen el ángulo del sol y lo hacen. Ustedes que comprenden qué es el concepto de triángulo rectángulo, empiezan a entenderlo. Entonces van, llevan la varita y llegan emocionados y me dicen, profe, ya sé cómo es el ángulo del sol. Entonces ellos empiezan a ver que la trigonometría está en todo. El enfoque epistemológico casi no se toca, entonces eso es lo que estoy aprovechando, de hacer uso de la historia y la epistemología. Las tecnologías digitales, porque les tengo blog, porque utilizo el GeoGebra con ellos permanentemente. La realidad ajustada, por este dato que me ha llamado mucho la atención. Resulta que me he puesto a mirar los libros de trigonometría y en los libros de trigonometría cometen, me parece, irregularidades como estas. Hacen gráficas pero no las hacen a escala. Entonces dibujan cualquier tipo de problema, un árbol que tiene una sombra de 10 metros y que no sigue, pero ni siquiera ajustan esa gráfica a escala. ¿Qué estoy tratando de hacer con ellos? Les estoy enseñando el concepto de margen de error, es decir, los pongo a que ajusten las gráficas y después les digo, bueno, teóricamente cuánto tiene que dar esto y ahora calculemos en cuánto nos estamos equivocando. Entonces los pelados ya tienen el lenguaje del margen de error, ya comprenden un poquito lo que es lo teórico con lo experimental. Entonces estoy como orientando en ese aspecto. Y el pensamiento crítico, porque eso tiene que ser propio de la matemática. El matemático tiene que empezar a cuestionar la realidad. Esto es otra cosa que le he encontrado mucho sentido, porque la epistemología del triángulo rectángulo está en todo. Entonces me puse a ver, Tales de Mileto, ¿por qué logró lo que logró? Porque encontró en el triángulo rectángulo un recurso valioso. Hizo una abstracción de la realidad. Ustedes saben la anécdota de medir la altura de la pirámide, ¿cierto? Con la sombra y todo eso. Pitágoras, porque su gran obra giró alrededor del triángulo rectángulo. Eratóstenes, su gran hallazgo cuando calculó la circunferencia de la Tierra, precisamente fue porque se puso a leer y con un dato curioso y con un triángulo rectángulo de alguna manera encontró la solución. Hiparco, porque con su teoría de las semicuerdas, él se dio cuenta que podía estandarizar eso y creó unas primeras tablitas de trigonometría. Y Aristarco, el gran genio, que proponía que el universo no era geocéntrico sino heliocéntrico y nadie le creía, ¿verdad? Miremos por ejemplo el caso de Aristarco. ¿Por qué? Aristarco suponía que el Sol no podía estarle dando vueltas a la Tierra, pero tenía que tener argumentos. Entonces Aristarco se puso a observar dos cositas. Primero, las fases de la Luna. Entonces se dio cuenta que la Luna tenía 4 fases y hubo una fase que le llamó mucho la atención, que era cuando estaba en la Luna creciente. Entonces uno en ese momento aprovecha mucho los muchachos, porque yo les digo, bueno, ¿dónde tendría que estar el Sol para que la Luna se vea exactamente la mitad iluminada y la otra mitad oscurecida? Y ellos
inmediatamente me dicen, profe, tiene que estar aquí al frente, porque si estuviera aquí, entonces se inclinaría la iluminación aquí, y si estuviera abajo, se inclinaría la iluminación aquí. Entonces dicen, está aquí al frente. Entonces yo les digo, listo, hagan un dibujo geométrico de los cuerpos que están interactuando. Yo no les digo más. Y los pelados facilito hacen el triángulo rectángulo. Pero ellos hacen un triángulo rectángulo cualquiera. Después les digo, muchachos, ¿cómo les parece que Aristarco midió el ángulo? Como pudo lo midió. Estando en la Tierra, midió el ángulo entre la Luna y el Sol y le dio 87 grados. ¿Cómo sería ese ángulo? Entonces empiezan ellos a construir su ángulo de 87 grados con su transportador y todo. Cuando lo logran, al principio les cuesta trabajo porque sacar el ángulo de 87 grados para ellos no es fácil. Cuando lo logran se emocionan. Entonces, ¿qué les digo? Ahora háganme un favor. Midan la distancia de la Tierra a la Luna y midan la distancia de la Tierra al Sol. Mídanla. Y díganme cuántas veces cabe la distancia de la Tierra a la Luna con respecto a la distancia de la Tierra al Sol. Y sale el 19 punto algo, que fue el que encontró Aristarco. Entonces, ¿qué le decía eso a Aristarco? Que el Sol estaba mucho más lejos de la Tierra que la Luna, ¿cierto? Pero que a pesar de que el Sol y la Luna se ven del mismo tamaño más o menos normalmente, entonces Aristarco dedujo. Luego el Sol tendrá que ser ¿qué? Mucho más grande que la Tierra y que la Luna, porque está mucho más lejos y se ve más o menos del mismo tamaño. Esa es una primera idea que le viene a Aristarco para poder pensar que el modelo no era geocéntrico. Pero después Aristarco fue mucho más allá. Se quedó pensando en un eclipse, entonces se puso a hacer un eclipse lunar y se dio cuenta que la luna entrando al cono de sombra, este cono de sombra acá, ahí está entrando la luna al cono de sombra. Se dio cuenta que el tiempo que duraba la luna entrando al cono de sombra, entrando y quedando completamente oscurecida, era igual al tiempo que duraba la luna totalmente oscurecida. ¿Sí? O sea, la luna va entrando al cono de sombra, hasta ahí no está oscurecida. Cuando entra, contó un tiempo. Después esperó hasta que volviera a aparecer nuevamente algo de la luna. Entonces, ese segundo tiempo le dio igual al primero. ¿Qué dedujo? Que ese diámetro ahí, esa distancia era 2 veces ¿qué? El diámetro de la luna. Y con eso empezó a hacer unas semejanzas de triángulos. Resolver aquí una cosa sencilla. A lo mejor no lo hizo con este lenguaje, obviamente, porque este lenguaje es mucho más moderno. Pero lo que sí es cierto es que encontró que la relación entre el diámetro de la Luna y el diámetro de la Tierra era que el diámetro de la Luna era más o menos el 35% del diámetro de la Tierra. Y haciendo un poquitico más, entonces pudo comparar los tamaños del Sol, de la Tierra y de la Luna. Esto ya era un superargumento. ¿Por qué? Porque entonces definitivamente el Sol era mucho más grande que la Tierra y que la Luna. Luego no era muy concebible que el Sol estuviera dando vueltas a un cuerpo tan pequeño como la Tierra. Pero Aristarco no le creía, porque se creía que lo que proponía Aristóteles era inmodificable. Bueno, después ya apareció la historia. Pero ¿cuál es la idea de esto? La idea es mostrarle a los muchachos de cómo las matemáticas pueden permitirnos ser críticos y cómo la modelación matemática hace parte de la realidad. ¿Qué conclusiones he podido más o menos observar a partir de este trabajo con ellos? Pues que sí es cierto que ellos comprenden mejor los conceptos. Ya el concepto, por ejemplo, de razón trigonométrica ellos lo comprenden un poquito mejor, porque empiezan a entender que la razón trigonométrica es de alguna manera una forma de medir ángulos, pero indirectamente, comparando los lados de un triángulo rectángulo. Porque si yo le digo al estudiante que una razón trigonométrica es lado opuesto sobre hipotenusa, no le estoy diciendo muchas cosas. Pero aquí él se está dando cuenta que es el resultado de una comparación de lados y que tiene que ver exactamente con un ángulo. Bueno, ¿fortalece el autoconocimiento? Claro que sí. Ellos se vuelven un poquito más autocríticos. En ese material que ustedes están viendo, creo que ahí hay unas autoevaluaciones donde ellos mismos toman partida en su valoración. Yo les digo que no trabajemos tanto con notas. Yo nunca les pongo notas, en las evaluaciones nunca les pongo 5, ni 4, ni 3, les pongo observaciones. ¿Por qué? Porque les doy unos indicadores y les digo, muchachos, vamos a evaluarnos en los conceptos, en los procedimientos, en los razonamientos, en las construcciones.
es decir, en lo que son más o menos las competencias. Y eso más o menos ellos lo han entendido. Es difícil sacarlo de ese esquema de la nota, pero más o menos lo empiezan a entender. Consideramos que se engrandece el trabajo de nuestros antepasados, se enriquece la cultura de los muchachos, se establece la conexión de la matemática con otras disciplinas, su carácter dinámico y la importancia en el desarrollo de la ciencia. Estimula la curiosidad y la actitud crítica, obviamente, induce a la indagación, y esto es como para invitar a los estudiantes a que sean más profundos, para que no sean tan superficiales en sus aprendizajes. Y pues evidencia la complejidad de la naturaleza humana. Estudiando la historia de las matemáticas, los muchachos quedan bastante sorprendidos cuando conocen tantas historias que aparecen ahí sobre la marcha, sobre la vida de Arquímedes, de Hipatia, de Aristarco, de todos ellos, de cómo eran rechazados. Algunos de ellos fueron precisamente ejecutados, como en el caso de Hipatia por pensar distinto. Y esto a ellos les encanta porque se les deja pues el espacio para pensar. La clase tiene muchos elementos. Yo llevo, es decir, mi salón pues a Dios gracias cuenta con videobin y con sonido y todo. Entonces pues, yo programo videos, les tengo un blog. Yo les tengo un blog a los muchachos, entonces en el blog les monto ¿qué? Les monto videos, les monto talleres, les monto las actividades, corrijo las evaluaciones, las monto al blog, actividades de nivelación, todo. Entonces es un trabajo, digamos, que es permanente, les reviso constantemente cosas, llamo padres de familia, reviso, hago, traigo, llevo, juego con ellos, los regaño, me hacen poner bravo, pero soy feliz con los chinos. Y este es el lema de la clase de matemáticas. La matemática sí vive para servir. Gracias. Bueno, les agradecería que comentaran su pregunta. Vamos a la sesión de preguntas. Todo el trabajo que se está haciendo, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo mete uno la historia de la matemática en el aula de clase de matemática de los niños o de los muchachos? Y me parece increíble toda esta visión. Este es un trabajo de más de 20 años. Yo empecé en el 90 y algo en un colegio privado porque creía que enseñar matemáticas era un poquito difícil, sobre todo que los muchachos la parte mecánica, a veces sentía yo que eso como que era, para mí era como que no me llenaba. Entonces empecé a pensar qué elementos de las matemáticas pueden servir para que estos muchachos se despierten un poquito. Empecé como a entusiasmarme con la historia y la epistemología, y gracias conté con un profesor en la universidad que me estimuló bastante esa área. Y en el colegio donde trabajé pues me dio la oportunidad, digamos así, de prepararme un poquito más, y con los pelados era muy chévere porque ellos llevaban muchas preguntas, me llevaban videos, compartíamos. Me empecé a dar cuenta que con la historia de la epistemología se me empezaban a ocurrir muchas cosas. Empezaba yo a crear cosas, diseñar ya mis propias guías. O sea, me volví creativo. Yo dije, esto me hace más creativo, como que me apasioné. La verdad me apasioné muchísimo. Y los pelados se daban cuenta que esa era la pasión mía. Ya cuando me di cuenta que ese era un camino, y cuando vi que el gobierno estaba inquieto por cambiar un poco la enseñanza de las matemáticas, yo dije, bueno, parece que el camino que llevo está bien. Pero al principio era muy difícil porque obviamente encontraba críticas de todo el mundo, padres de familia, compañeros de trabajo, directivos, los mismos estudiantes comparaban lo que se hacía en mi clase con lo que se hacía en las otras clases. Entonces, profe, pero no estamos avanzando. Hoy en día ese argumento ya no es tan, para mí no es tan molesto, porque de alguna manera ya me di cuenta que lo que reúno aquí es otra cosa distinta a simplemente hacer una clase tradicional. Es un trabajo de más de 20 años realmente. Me interesa. Gracias. Muy amables. Profe, una pregunta. En las consultas que ha tenido que realizar,
¿dónde encuentra información sobre los métodos de cálculo que se utilizaron en su momento, digamos, para lo que hizo Hipparco, lo que hizo Eratóstenes? ¿Ha encontrado información de ese tipo, más que la anécdota que cuentan en la mayoría de sitios? Es que una de las pasiones mías era comprar libros, entonces cuando me quedaban las tardes libres en Bucaramanga y cuando venía aquí a Bogotá, que ya con muchos eventos, entonces me metía un poco de tiempo en las librerías. Entonces yo tengo un estudio pues grandísimo donde tengo libros de todos estos historiadores, ¿no? De Carl Boyer, de Comité Marcello, de Isaac Asimov, de Thomas Kuhn, de Lancelot, de Thomas Goldstein, de Klein, Maurice Klein. Entonces, soy muy aficionado, tengo la enciclopedia Sigma, desde ahí me la paso y soy muy, digamos, apasionado de estar bajando información y todo eso. Cualquier película que veo, la cojo, la miro, la vuelvo y la miro, adapto las películas, ¿no? Por ejemplo, hace poco adapté una película de Colón, esta clase fue muy bonita, adapté una escena donde Colón mide la altura de la estrella polar a la clase de trigonometría. Esta clase le encantó porque les hice ver cómo él, manteniendo la altura de la estrella polar, mantenía la latitud del lugar donde él tenía que garantizar que la nave no se había derrumbado. Entonces esto ha sido un trabajo de mucho, de recopilación, de investigación, de exploración. Entonces, eso es lo que me ha tocado, hacer, leer y compilar. Yo tengo una duda. Estamos en una era de que son muy poquitas las horas que se implementan para la matemática últimamente, pues toda la cuestión de que se está humanizando más la educación. ¿Cuántas horas tienes, digamos, dentro del currículo del colegio? ¿Cuántas horas tienes? Y si alcanzas a cubrir con los estándares básicos para cada nivel, dependiendo de la metodología que aplicas para tu clase? Pues bueno, lo que siempre me daba un poquito de... Donde más me daban duro era la parte de los contenidos. Entonces la mayor crítica la recibiera por contenidos. Aún sigo recibiendo críticas por contenidos. Pero ¿de qué me doy cuenta? Los muchachos, por ejemplo, ellos empiezan a comprender mucho más profundamente los procesos. Ellos empiezan a razonar mejor. Entonces, ¿por qué? Porque el aula es abierta al pensamiento. Entonces, es muy fácil que frente a un mismo problema hayan 5 o 6 razonamientos distintos. Todo eso es una riqueza que se está dando ahí y que nace de ellos mismos. ¿Qué pasa cuando hacen las evaluaciones en el IDES? Pues hay un dato curioso. Hay grupos que no son orientados por mí. El año pasado terminaron, yo llevo a ellos 10º y 11, los entrego en 11. El año pasado habían 4 grupos conmigo, 3 grupos conmigo en 10º y 11 y 3 grupos que no estuvieron conmigo en 10º y 11. Un profesor en el consejo académico, un poco así como incisivo, dijo: miremos los resultados de matemáticas de los 2 profesores. Y lo hicieron, tamaña sorpresa, los míos tuvieron mejores resultados en el IDES. ¿Por qué tuvieron mejores resultados? Sin haber visto tantos temas, los muchachos tienen un poquito más como de claridad. Porque el problema es que hay muchos temas, pero ellos no comprenden casi. En cambio, ellos de pronto no ven muchos temas, pero realmente sí. Porque es que esta clase está relacionada con todo. Yo la relaciono con todo. A partir de estas aseveraciones, como con esa contundencia, se podría afirmar que no es posible dar una clase de trigonometría sin este tipo de cosas. Es que las 5 cosas que encontré en la enseñanza de la trigonometría me preocuparon, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesor de la Universidad Pontificia y cuando recibo estudiantes de geometría analítica, yo les digo: muchachos, ¿qué tan grande es el ángulo con el que miramos la luna? ¿Sí? No saben. Inclusive les digo: ¿qué tan grande es un ángulo de 10 grados? No saben. ¿O qué significa el seno de un ángulo? No saben. Entonces me digo: hay falta algo en la trigonometría. Y me doy cuenta que cuando les digo vamos a hacer modelos a escala, por ejemplo vamos a hacer un problema de vector y vamos a hacer modelos a escala, ellos sufren mucho. Sí, porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer modelos a escala.
Esto es una propuesta que está como, digamos, como bombardeando muchas cosas que he encontrado en la enseñanza de la tecnología. Es lo que hago, ¿no? No sé si de pronto en algún lugar sea bien recibido. Esto es algo muy personal, muy... Pues como estudio la maestría, entonces aproveché mi tesis para como desahogarme, digamos así, porque realmente quería desahogarme. Bueno, inicialmente felicitarlo por ese trabajo Gracias. que, bueno, no sé de los demás, pero pues yo estoy emocionada con él, con la presentación, muy, digamos que esperanzador encontrar maestros oficiales Gracias. con ese compromiso y esa pasión por algo que pues los que estamos acá hemos decidido apostar en la vida, que es ser maestro. Entonces pues creo que nos da ahí unos sentimientos bien interesantes. Pero bueno, ahora la pregunta, sí, académicamente hablando. Si uno dijera, vamos a quitar la trigonometría de la escuela, ¿sí? O sea, que no la enseñemos. Bueno, esa sería una pregunta. ¿Usted qué diría respecto a eso? O sea, diría, no, me imagino que va a decir que no, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la razón principal? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, si pensáramos en ubicar la trigonometría, no en décimos, ¿sí? como está en este momento en su institución escolar, sino por ejemplo en séptimo o en sexto, no sé, ¿se podría? O sea, ¿usted qué piensa respecto a todos estos años de análisis que lleva respecto a la ubicación de estas, digamos, de actividades matemáticas, para no ponerle, ¿cierto?, de temas? ¿Sí? ¿Sería posible? ¿Sería viable? Bueno, la primera pregunta, si se quitara la trigonometría, se está negando una posibilidad muy grande, una riqueza cultural, histórica. Ahora, si vamos al pensamiento, hay pensamiento aritmético, hay pensamiento numérico, hay pensamiento algebraico, hay pensamiento variacional y hay pensamiento métrico, pero debería haber pensamiento trigonométrico. ¿Por qué? Porque hay que dejarle bien claro al estudiante que la trigonometría es de las primeras disciplinas de las matemáticas que uno empieza a encontrar donde el pensamiento ya no es tan lineal. Me explico. Yo tengo un triángulo rectángulo que tiene los dos ángulos iguales, los dos ángulos agudos iguales, 45 y 45, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno dice, hay uno de 90. El lado que está al frente del de 90 es la hipotenusa. Y los lados que están al frente de los de 45 son los catetos. Entonces, para ahí uno puede empezar a provocarlos. Bueno, ¿será que la hipotenusa es el doble de los catetos, dado que 90 grados es el doble de 45? Y algunos caen blanditos. Sí, profesor, el doble, porque viene la relación. Si 90 es el doble de 45, entonces la hipotenusa debe ser el doble de ¿qué? Viene el pensamiento ¿qué? Lineal. Y por ahí uno lo va sacando. La trigonometría es muy poderosa, es por eso. Ahora los modelos de las funciones trigonométricas súper poderosos. Luego, no, la trigonometría tendría que mirarse más detalladamente, creo yo, desde antes. Es decir, los conceptos de razones y proporciones deberían traerse bien elaborados. Cuando ellos llegan a décimo, no los tienen bien elaborados, entonces me toca ese trabajito casi que... La otra pregunta es, qué pena se me olvidó. Que si se podría ubicar en otro grado o de manera transversal. No, sí, ahí estaría respondiendo. Me parece que debería hacer un trabajo desde muy pequeñito, formar sobre todo en el razonamiento proporcional. Porque yo los encuentro a los muchachos en décimo y su razonamiento proporcional son bastante limitados. Entonces, bueno, también por la parte social, ¿cierto? Porque es que, por ejemplo, si uno recibe estudiantes de un colegio privado, a los 15 años su razonamiento proporcional es mucho más elaborado. Pero muchachos de colegios oficiales, sobre todo de estos estratos, su razonamiento proporcional a los 14 años es más limitado. Entonces uno cree que tiene que ver un poco la parte social. Creo yo. Pero yo diría que también con respecto a lo que se trata de la relación con los compañeros, ¿no? De sus compañeros de trabajo, que usted, imagino que con esta energía que tiene, pues, de experiencia, ha creado un impacto y ha podido generar, digamos, cambios dentro de la institución por el última conferencia que hicimos, se hablaba de la construcción del currículo, que hay amplitud dentro del marco legal, se podría, ¿no? Por unas cosas, pero que por
la tradición, el peso de muchas cosas no se hace, ¿no? Le voy a responder esa pregunta con esto. ¿Por qué empecé a estudiar la maestría en matemática en la UIS? Yo no tendría que estudiar más porque tengo 14, categoría 14. Y le dije a mi esposa, yo quiero seguir estudiando. ¿Por qué? Porque tengo algo que contarle a la sociedad. A nivel de los colegios oficiales es difícil que no lo escuchen. Entonces me dediqué a estudiar y en la UIS creo que voy a tener espacio para lo que me encanta, que es la investigación, la academia, el conocimiento matemático. Y a Dios gracias encontré espacio en la UIS. Ahora que me invitan acá y que la gente lo sabe, pues entonces ¿qué empiezan a pensar? Que tal vez sí vale la pena escuchar. Entonces fue lo que yo dije, voy a abrir un espacio, porque si yo le hablo a la gente no me escucha. Cuando a mí me dijeron, lo vamos a escuchar en los Andes, pues yo dije, me están dando la oportunidad de mi vida. Y eso es lo que estoy haciendo. Tratando de contarle a la gente que se puede enseñar matemáticas, haciendo un poquito más humana la clase, mostrando la historia de las matemáticas, que es hermosísima, y contagiando a los muchachos como de una energía de querer ser grande. Eso es lo que intento hacer. Les agradezco enormemente. Dentro de lo que nos van a entregar en memorias o algo así, ¿nos podría regalar los nombres de algunos de los libros que nos mencionaste ahorita? Con mucho gusto, con mucho gusto. El correo electrónico. Yo les puedo decir Su correo clave para La física conceptual, en las últimas ediciones hay un tratamiento matemático de las relaciones que estaba contando el profesor. En la física conceptual es el primer capítulo, es acerca de la ciencia y está la deducción de encontrar el tamaño de la Tierra, distancia Tierra-Sol, distancia Tierra-Luna, tamaño del Sol y demás. O sea, esto podría ser vital. Pero es decir, si me regalan los correos, yo me encargo de hacer llegar esos correos. Y pueden visitar mi blog. ¿Te escribo mi blog? De mi blog. Este Word lo que lleva él, WordPress. Sí. Creo que es del mundo. Entonces, el mundo sí lleva Sí, creo que lleva el WordPress, creo. Matematicando Yo tres creo que es de no, palabra. ¿Será? el Word. WordPress, no. Venga, Bueno, este es mi blog. Ahí encuentran algunos talleres y artículos, documentos, videos que les subo a los muchachos, que los adaptan. Y mi correo electrónico, pues si acaso alguno quiere comunicarse conmigo, con mucho gusto. Sin la L. Sí, sin la L. Sin la L, sí. Bueno, gracias. Gracias. .com. Sí, señor. Y el WordPress también, .com. Me hace falta visitarlo. Muy amables. Dios les pague. Bueno, Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien.